Muy buenos días, amados hermanos y hermanas, y muchas gracias por el privilegio de regresar a compartir con ustedes la palabra. Recuerdo la última vez que lo hice fue el último domingo que abrió el templo. Fue un 15 de marzo. Y bien presente lo tengo porque el sábado, el día anterior, dije voy a cortarme el pelo. Y llegué nomás hasta la puerta de la peluquería y dije no. Porque ¿en qué cabeza han estado todas estas tijeras? Y estaba empezando la pandemia. Pues, pero agradezco al Señor que nuevamente me tenga aquí con ustedes. El tema que estaremos escudriñando hoy es el de nuestra comisión, que empieza por aceptar de que debemos, subrayale, debemos de hablar a las personas acerca de Dios y la esperanza que hay en Él. El hablar a las personas de Jesús, el hablarle a las personas de Jesús, no es negociable, no es algo opcional, y es por lo cual Él no lo presentó como algo opcional o negociable tampoco. Primero, no es algo que uno pueda decir, y lo he escuchado en muchas personas: yo no sirvo para hablar a la gente de Jesús, y por eso prefiero enlistarme en este o en aquel ministerio. Esa es la forma en que voy a servir al Señor, dice. Ok, eso está bien, o sea, pero no debe dejar del uno por hacer el otro. O sea que sí debemos estar en un ministerio, pero debemos de hablarle a las personas de Jesús. ¿Ya? Vamos a tener ya la oportunidad de leer la Gran Comisión para ver qué nos dice. Número 2, uno no puede con sus ofrendas o con sus obras el negociar su responsabilidad de hablarle a otros de Jesús. No puede uno decir voy a ofrender tantos o más cientos de dólares porque yo no estoy ministrando a la persona con mi voz. O sea, si tienen la oportunidad de diezmar y ofrendar, magnífico, gloria al Señor, pero debe de hablarle a las personas de Jesús. 3, tampoco puede decir, y esto lo he escuchado mucho entre los católicos especialmente, eso es para los entendidos y los estudiados, pero no para mí, ¿ya? Eso es para los sacerdotes, dicen, ¿ya? No es para mí. Permítame darle un ejemplo de una persona que sí tenía la perspectiva correcta. La hermana Teresita. Ella sí tenía la perspectiva correcta. Ella, cuando le tocaba hablar, cuando pedía la palabra, decía: primero quiero darle al Señor mis gracias por mi salvación. Amén. Lo primerito que decía, por mi salvación. Luego seguía, por su palabra que nos ha dejado. Y después ya seguía lo demás, ¿verdad? Los doctores, la medicina, la familia y todo lo demás. Pero primero doy gracias al Señor por mi salvación. Esa era la perspectiva correcta. ¿Ya? Nunca la escuché nombrar al Señor y lo que Él pudo hacer en su vida sin antes agradecer por su salvación. O sea, ella sí reconocía que primero, lo primero. ¿Ya? Primera cosa, lo primero. Entonces,
tenemos la responsabilidad de dar de lo que nos ha sido dado. ¿Ya? No veo muchos que están dando de su salud o de su dinero, ¿ya? Pero sí de lo que nos ha sido dado, la salvación, debemos de darlo a otros. Debemos de darlo, es nuestro deber. ¿Ya? Entonces, abramos nuestras Biblias a Mateo 28, Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Y la palabra dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En primer lugar, quiero sacar del paso algunas cosas, ya, para que nadie se tropiece ni lo haga tropezar. Uno, no se trata de una fórmula. Hay iglesias que se aferran a que debe uno ser, precisamente le toman lo contrario de esto y se basan en el libro de Hechos, de que uno debe ser bautizado solamente en el nombre de Jesús, le dicen. Ya, de que todos los bautismos en el libro de Hechos son en el nombre de Jesús y por eso deben ser en el nombre de Jesús. Hermanos, ¿ustedes creen que por esa pequeñísima distinción el Padre no va a aceptar el acto de bautizarse de alguien que se ha entregado sinceramente a Él simplemente porque la fórmula está equivocada? Si es bautizado en el nombre de Jesús, si es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es un Dios. Y es en su nombre que nos estamos bautizando. No hay una fórmula ahí. Segundo, tampoco nos tropecemos en el ritual mismo. Es decir, mucho nos gusta a los cristianos decir, y yo me incluyo, el bautismo es de inmersión del cuerpo entero en el agua, cabeza y todo. Miren, hay personas que lo llevan a tanto esto que cuando yo bauticé 2 veces por falta de información. Pero la primera vez me bauticé en el nombre de Jesús y fuimos allá, no sé qué río es, arriba en la montaña de Sierra Madre. Y bueno, ahí estábamos en el río y me bautizaron. A las 2 semanas viene un hermano y me muestra una foto y me dice: oiga, usted tiene que bautizarse de nuevo. Me dice: ¿pero por qué? Le dije. Y decía: porque cuando el pastor me hizo así, yo levanté la pata y salió del agua. Y ahí me tomó la foto, ¿no? Bueno, y lo llevaba, pero hasta lo último, de que debe ser de inmersión completa. Miren, con Roxana, en el ministerio de los convalecientes, en el anterior, el de Downey, ya, eran personas muy frágiles, de 90 años, que ya un estornudo y ya se nos iban, ya, y personas en silla de ruedas, pero tenían el deseo de bautizarse delante de todos. ¿Usted cree que lo vamos a estar metiendo a la tina? No. Simplemente llevábamos un bañador, le echábamos el agua encima y después le poníamos una toalla húmeda y bautizábamos.
¿ya? O sea que no debe existir una fórmula, ¿ya? Pero lo que no es negociable, es de que la comisión que nos dejó Jesús es una orden y no una sugerencia, ¿ya? Id, tiempo imperativo, hacer, imperativo. Si eres mi discípulo, está diciendo, si eres mi discípulo de verdad, esto vas a hacer. Y lo vas a hacer enseñando, ¿ya?, a las personas, dándoles un seguimiento. No solamente ya llevo uno, ya llevo dos, ya llevo tres que van confesando su profesión de fe. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? Oh, no me acuerdo. No, darle un seguimiento. Cuando yo llegué a los pies del Señor, la persona que usó el Señor para ello, por 3 meses me tenía todos los sábados. ¿Vas a ir al templo? Sí, voy a ir. ¿Ya? 3 meses. Un seguimiento. Y después, muchas veces me invitaba o yo lo invitaba a almorzar después del culto. Y hablábamos y me preguntaba, ¿entendiste esta parte? ¿Entendiste esta parte? Seguimiento. No me soltaba, era como un pitbull. ¿Ya? No me soltaba. Y yo me encontraba contento con eso. Ya, feliz yo. Pero entonces debe haber un seguimiento. Eso tampoco es negociable. Porque no dice ir a convertir. Dice ir y hacer discípulos. ¿Ya? Esa es la orden. Y esto implica de que uno como discípulo no solamente oye, sino que hace. El discípulo escucha la palabra, asimila la palabra y sigue la palabra. Sigue lo que le indica la palabra. Eso es el discípulo. Y eso es lo que debemos de hacer, como dice el Señor. ¿Ya? Hemos sido comisionados sin importar el nivel de educación o la edad de la persona. No importa. ¿Ya? La hermana Teresita. Doy gracias primero por mi salvación. ¿Cómo me acuerdo yo siempre de eso? Primero por mi salvación. Nunca dijo algo antes de eso. ¿Ya? Y ella sí lo veía así. Al proclamar a alguien el Evangelio, mejor dicho, al proclamarle a alguien el Evangelio, estamos abriendo las puertas para que esa persona también sea una nueva criatura. Estamos abriéndole las puertas y vaya a disfrutar de vida eterna, al igual que usted, al igual que yo. Dios nos envió a hablar a otros de Jesús. Dios Padre nos envió a hablarles a otros de Jesús. Entonces, ¿qué resultado vamos a tener o qué resultado podemos esperar? Un discípulo involucrado en la iglesia, trabajando en un ministerio y también proclamándole la palabra a otros. Eso es lo que podemos esperar. ¿Ya? A todos los que el Espíritu Santo les muestre. Ese es el resultado. Permítame darle la dinámica de cómo trabaja esto cuando usted decide soltar la lengua. ¿Ya? Hablando del Espíritu Santo, Jesús dijo, Juan 15, 26 y 27, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre,
el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y ustedes daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y para recalcarlo, en la misma sentada, el Señor lo dijo otra vez, que ya lo vimos la semana pasada, en Juan 16, 13 y 14. ¿Recuerda? Os lo hará saber, tomará de lo mío. Lo que quiero decir, sin temor, ningún temor a estar equivocado, es de que el rato de que usted sinceramente y con amor al prójimo, con amor a Dios, decide soltar la lengua y proclamar el Evangelio de salvación, no el de la salud, bienestar y riqueza y todo eso. No hablar de las cosas que usted desea que el Señor haga para nosotros en esta tierra, no. Primero quiero agradecer al Señor por mi salvación. Entonces, el rato que usted decide proclamar las buenas noticias, el Evangelio de salvación, entonces, ese rato, ya no va a ser usted el que va a estar hablando. Lo digo sin temor a estar equivocado. El que está hablando es el Espíritu Santo ya. Si usted lo dice sinceramente, ese rato es el Espíritu Santo el que le va a poner las palabras a usted. ¿Ya? Sin Jesús, aún con arrepentimiento de pecado sincero, pero sin Jesús, si Él no hubiera llegado, aún estaríamos muriendo uno tras otro en nuestros pecados, sin ni una esperanza a salir a vida eterna. Si Él no hubiera llegado hace 2020 años, estuviéramos sin ninguna esperanza. ¿Se da cuenta lo que es sin ninguna esperanza? Y allá, en el Hades, donde todos los días son lo mismo, sin ni una esperanza, porque no llegó el Salvador. Bueno, pero al decidir usted proclamar esto, el Espíritu Santo hablará por usted. Él pondrá las palabras correctas en usted y de usted saldrá agua viva. ¿Ya? Créame, ¿ya? Que no somos nosotros los que hablamos. Somos solamente, como decir, un cable de alta potencia está forrado en goma, ¿no? Ok, nosotros somos esa goma. Es el Espíritu Santo, el de alta potencia. Es el que está trayendo toda la energía, el que está trayendo absolutamente toda la verdad. Y Él ni está hablando de Él mismo, está hablando de Jesús. Esa es la dinámica de esto. Eso es como trabaja. El Espíritu Santo vino a testificar de Jesús, no de sí mismo, y lo hace a través de su iglesia. Y el Espíritu Santo es un caballero. No nos va a forzar a que saquemos de adentro el tesoro que tenemos. Él no nos va a forzar. Recuerden, si uno quiere caminar 100 millas en el Señor, lo único que tiene que hacer uno es dar el primer paso, por cuenta propia. Estamos en yunta con el Señor, aunque sea una yunta desparejada en que Él está tirando todo al lado, y nosotros creemos que estamos tirando con Él. ¿Ya? Pero es una ilusión realmente. Pero en realidad, Él es el que está haciendo todo el trabajo. Pero nosotros decidimos dar el primer paso. Eso es la dinámica de cómo trabaja. Entonces, no le tenga pena. Si usted realmente quiere ver a esa persona, hermana, hermano, primo, prima,
colega del trabajo, si usted quiere ver a esa persona salva, si usted no tiene ese amor dentro, ¿usted cree de que el Espíritu Santo va a permitir de que usted la riegue? No, no la va a regar. El Espíritu Santo le va a poner las palabras correctas. ¿Ya? He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si Él está con usted, ¿a qué le tenemos miedo? A soltar la lengua. Veamos. El verso 18 de Mateo 28. Veámoslo verso por verso. Dice nuestro Señor: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús está hablando en absolutos. En el verso 17, si se da cuenta, el anterior dice que le adoraron y algunos dudaban. Bueno, quitémosle la duda a todos, dice el Señor. Toda potestad me es dada. Ah, ok. Ahora ya no hay pierde, ya no hay forma de dudar. Les está diciendo: vencí a la muerte, ya, y me ha sido dada toda potestad. Verso 19 dice: vayan a hacer discípulos. Vean todos los absolutos, a todas las naciones. Es decir, donde quiera que usted vaya, sea al mercado, sea al correo, enseñándole, otro absoluto, todas las cosas que les he mandado. No lo dé por parte. Todas las cosas. Es decir, Él dijo absolutamente todo lo que ustedes me han escuchado en estos 3 años y medio. Y sigue todos los días hasta el fin del mundo. Lo que le está diciendo es que no hay nada sobre lo cual Él no tenga autoridad. Que donde quiera que vaya, Él estará con ustedes. Y eso es para siempre. Lucas 21, 14 y 15, se lo voy a leer. Lucas 21, 14 y 15 dice: proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrá resistir ni contradecir todos los que se opongan. Otro absoluto, todos los que se opongan. ¿Ya? Hermanos y hermanas, con eso ya toca aventarse y hacer discípulos. Hacer discípulos. El verso 19, puesto que Él tiene autoridad y Él está comisionando a sus discípulos, eso es a usted y a mí, para ser discípulos, este Mesías que había venido a ofrecer su reino y a salvar a su pueblo, ahora está extendiendo su salvación a sus ovejas de otro redil, que somos nosotros. ¿Ya? Somos nosotros. Donde quiera que vayamos debemos de hacer discípulos. No me canso de decirle. Hablándoles de la salvación, ¿ya? Que existe únicamente en Jesús, que es Dios. No en un Jesús que es un Dios con D minúscula, como hay otra. Dicen que son otra denominación, pero son otra religión. ¿Okay? Dicen que es un Dios, pero con D minúscula. Entonces sería el colmo de la necedad
el decir de que ese mandato era solamente para una clase, para una casta sacerdotal. De ninguna manera, es para todos. Para todos. Era para mí, para usted, para los discípulos. Y en nuestros tiempos, ya dicen que es solamente para los que han estudiado. No, tampoco. Y hay gente que cree así. ¿Ya? Cuando trabajaba yo en aseguranzas, tenía yo una broker, una jefa, que ella era cristiana, pero decía, yo no me aviento a hablar de eso. Yo sirvo en mi iglesia con mi ministerio. Y yo la corregía, pero no escuchaba. Dicen otros, no, que hablen los sacerdotes de Jesús. Total, yo no he cometido ningún pecado mortal y por lo tanto voy a llegar, aunque sea, al purgatorio. Y mientras estoy en el purgatorio, más temprano voy a salir, mientras más gente vaya a mi novena. Pero eso dicen, más temprano salgo, dicen. El obedecer este mandato es lo que debe de caracterizarnos a cada uno. Ahí está hablando ese otra vez. Ok, sí, estoy hablando. ¿Ya? Eso es lo que debe de caracterizarnos. Verso 20. Además, debemos de obedecer y enseñar a obedecer todos los mandatos. Hacer discípulos no termina nomás con que aterrizó en la iglesia y de pie, ¿ya? Y que ya asiste. No termina ahí. Debe haber el seguimiento y esto implica instrucción. Atesorar la escritura, guardarla como un tesoro, obedeciendo, eso es vital para la vida del creyente. Jesús estaba por irse, pero deseaba expresar contundentemente de que por qué a él le fue dado todo potestad. Él tiene autoridad sobre todo y es Señor de todo. Y por esto puede afirmar que va a estar con nosotros siempre. De ese pasaje se resume en que Jesús tiene toda autoridad. Jesús nos manda a ser discípulos. Jesús nos manda a enseñar y a obedecer su palabra. Jesús estará con nosotros siempre. Jesús dejó testigos de quien Mateo era un testigo, pero también lo fue Juan y otros. Entonces, estos testigos se corroboran a sí mismos. Entonces, ese es el testimonio de Mateo. Ahora veamos Juan 20, 21, 22. Dice, entonces Jesús les dijo, paz a vosotros. ¿Escuchan esto? Es que es bonito decirlo, pero entendámoslo. Como me envió el Padre a mí, así también yo los envío a todos ustedes. Como me envió el Padre a mí, y sí lo envió, y estamos felices. Pero así nos envía Él a nosotros. Y eso es lo que debe ser obedecido. Porque dijo, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Hemos sido enviados, hemos sido comisionados. No le demos vuelta al asunto. Los cristianos debemos de examinar nuestras vidas todos los días. ¿He cumplido con eso? ¿Realmente he cumplido yo con eso?
¿Y qué puedo hacer para cumplir con eso? Y orar. Señor, Espíritu Santo, muéstrame el camino. Porque yo quiero ser obediente a este mandato. Yo quiero ser obediente. Entonces, la comisión con que hemos sido encargados debe fluir de nosotros y ser algo natural para nosotros, como embajadores de aquel que tiene toda la autoridad y que siempre va a estar con nosotros. Somos sus embajadores. Veamos, 2 de Corintios, capítulo 5, versos 16 al 19. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Gloria sea a Dios. Gloria al Señor. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio a todos, ¿qué ministerio? Nos dio a todos el ministerio de la reconciliación. No podemos quedarnos con la reconciliación adentro. Verso 19. Que Dios acaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Amén. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cuántas veces queremos que nos lo digan? ¿Ya? Nos lo dice por todos lados. Verso 16 de lo que acabamos de leer, Pablo nos dice que ya no somos lo que éramos. Lo que antes nos hacía levantarnos en la mañana, mi físico, el dinero, el ver si mi auto está todavía lustradito y si brilla por todos lados. ¿Ya? Lo que nos hacía levantarnos en la mañana, muchos el mismo trabajo. ¿Ya? O incluso mi familia. Si eso era lo que nos levantaba en la mañana, ¿ya? O las inversiones, esto ya no es prioridad. Y no vivimos para nosotros mismos. Pablo vivía para aquel que murió y resucitó. Para él vivía. En el verso 15 está eso. Hemos solo sido transformados y ya no somos lo que éramos antes. Esto prepara el camino para él, para el Señor. Verso 17. De modo que, es decir, por lo que acaba de afirmar Pablo, el creyente ya no es el mismo, dijimos eso. Ya no ve las cosas de la misma manera. ¿Por qué? Porque no se pertenece a sí mismo. Nunca más se pertenece a sí mismo. ¿Ya? El cambio es radical. 100%. Esto demuestra el poder sobrenatural, ¿ya? Del Señor. El ser humano, cuando estando en su estado natural, está muerto en sus delitos. Y la gente dice, no, pero yo estoy lleno de vida, mira, yo voy aquí, voy allá y tengo esta fiesta y esta otra. Ok, estás muerto, pero no lo sabes aún. Esa es la cosa. Pero está muerta la persona. Espiritualmente está muerta. ¿Ya? Y la palabra fue lo que nos reconcilió con el Señor. El Señor Jesucristo, que murió y resucitó, lo hizo reconciliándonos con el Señor. Ahí vivimos, ahí nacimos.
Ahí fue donde nacimos. Pero ¿no le parece incompleto si somos una nueva criatura, volvemos a nacer, ya no vemos las cosas de la misma forma? Pero, chitón, no lo voy a decir a nadie, por pena. ¿Ya? No. El Señor estaba airado por el pecado. Romanos 1:18. Pero deseaba que nos reconciliemos con Él. Y es únicamente por Cristo que somos reconciliados. Solo por Cristo somos reconciliados. Gracias a Dios. Gracias a Dios por su sacrificio sustitutivo. Es decir, debía yo morir en esa cruz por mis pecados, pero al igual que la muerte de mí o de usted, ¿ya? O de cualquier persona, eso, si alguien moría por mí que no era Jesús, no podía reconciliarme con el Señor. Entonces, una persona no podía reconciliar a toda la humanidad. Entonces Jesús y su sacrificio nos reconcilió. A Él le fueron imputados todos nuestros pecados. Y a nosotros nos fue imputada su gloria, su perfección. Gloria sea a Dios. Wow, o sea, es un win-win situation ese. Sin Cristo estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:28. Ahora que hemos sido reconciliados, debemos de hablarle a otros. Verso 19. Aquí está un poquito más directo y no hay pierde. Jesús nos reconcilió con Dios y ahora nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Soltemos la lengua. 1. Somos una criatura nueva en Cristo. Ya no vivimos para nosotros mismos. La cáscara es la misma, o sea, el cuerpo, la carne es lo mismo, pero el ser interno, el espíritu, ahora pertenece a Dios y antes pertenecía al diablo. ¿Se dan cuenta? Nuestra salvación proviene solo de Dios, solo del Señor Jesucristo. Y no puede venir de otro, porque solo Jesús vivió una vida perfecta, cumplió con toda la ley, murió y resucitó y va a regresar. No hay otro. Y nosotros pertenecemos a Él. Número 3. Fuimos reconciliados con Dios. Los últimos 2 versos siguientes que vamos a ver, quédense en la misma página, porque van a ser el 20 y el 21, o sea, 2 Corintios 5, 20 y 21. ¿Ya? Eso nos va a ayudar a recordar de que debemos hablar a otros. Leamos, 2 Corintios 5, 20 y 21. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Amén. Amén. No hay una forma más directa de decirlo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Amén. El verso 20 lo que nos dice es que somos embajadores. No somos de este mundo. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Como un embajador en una tierra ajena. ¿Ya? Nombran a un embajador a Corea del Sur. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa? Ese embajador llega, se abre la embajada. Pero ¿qué hacemos si llega el embajador a Corea del Sur, a Seúl? Se hace la embajada, pero no la abre.
Están nomás los Marines ahí a la entrada, pero la puerta está cerrada. No seamos así. Somos embajadores. Saquémoslo al león. El león sabe defenderse solo. ¿Ya? Él solito se defiende. ¿Ya? No somos nosotros los que tenemos que justificar nada. Nosotros hablamos. El Espíritu Santo la sigue. Y el Señor tiene toda la autoridad. ¿Ya? Hasta ruega para aquellos que en este momento son ajenos, se reconcilien con Dios. ¿Ya? Entonces debemos de estar agradecidos porque Él nos ha involucrado en el rescate al estilo Comandos o Navy SEAL, el más grandioso de toda la historia. Ahí estamos nosotros. Nos ha mandado, ¿ya?, a los comandos para rescatar los que podamos y lo llevemos con nosotros. Somos sus agentes y por medio de nosotros, con el Espíritu Santo, que está haciendo todo el trabajo, no se olviden, de convicción de pecado, todo el trabajo de traer el arrepentimiento lo hace el Espíritu Santo. Verso 21, entonces es claro, mejor dicho, queda claro contundentemente de que podemos afirmar que la salvación que Cristo ofrece, esta reconciliación con Dios, es posible únicamente por sus méritos de Él, debido a que Él no conoció pecado y vivió una vida perfecta, en obediencia al Padre y dependencia del Espíritu Santo, para morir como un hombre en nuestro lugar. Es por eso que Él pudo tomar nuestro lugar. Este sacrificio del Cordero sí era válido. ¿Ya? Al pecador se le adjudicó legalmente la justicia del Hijo de Dios y Jesús cargó con todos nuestros pecados. ¿Ya? Como el pecador se le imputó toda la majestuosidad, la perfección del Hijo, sin merecerlo nosotros. Y somos declarados justos. ¿Ya? Esto hizo que el Padre vertiera toda su ira sobre Jesús cuando estaba en la cruz. Y el castigo que le correspondía a cada uno de nosotros, para que de esa forma fuéramos a vivir a la justicia. El Padre ve la justicia del Hijo en cada uno de nosotros. No lo olviden. Somos embajadores de Jesucristo para llamar a otros al arrepentimiento. ¿Ya? No se olviden, nosotros llamamos al arrepentimiento. El que da el arrepentimiento es el Espíritu Santo. Ese es el que hace a la persona convicta de su pecado, que uno se queda ahí haciendo cada vez más chico uno, porque sabe lo que uno merece. Hasta que suelta uno y dice, sí, es mi Salvador. Ok, hermano, entonces vamos a la iglesia y vamos a aprender el Evangelio y va a ir al estudio y le voy a mostrar los diferentes ministerios que hay en la iglesia, aparte de lo que usted en su trabajo va a proclamar a Jesús, ¿correcto? Así trabaja. La base de nuestra justificación delante del Padre es Jesús solamente. Debe ser una prioridad para el creyente cumplir con ese mandato. Debemos de hablar a otros y hacer discípulos.
¿Hay algo que le detiene para hablarle a otros de Jesús? Idioma, raza, estrato social, dinero o no tenerlo, tiempo, algún hábito viejo. De ser así, entonces tenemos un pastor a quien traerle nuestras preguntas y nuestras inquietudes. Entonces, si tiene algún problema que le impide hablar de Jesús, ahí está. ¿Ok? Tráigales todas sus preguntas. ¿Ya? ¿Cuántas veces lo llamaré yo al pastor? Entonces, proclamar a Cristo donde quiera que vaya. No tenga pena. En el trabajo. ¿Alguna vez ha hecho esto usted en el trabajo? Usted está entre una bola de no creyentes, ¿no? Y llega usted y dice: buenos días a todos, les dé Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. ¿Ha hecho eso usted? No lo van a correr. Tal vez le hablen. Pero imagínese de que usted haga eso 100 veces y que una persona se le acerque. ¿Cómo está eso de Salvador? Yo pensé que ya era salvo porque cuando tenía 8 días me llevaron delante del cura y me rociaron. ¿Eso no es salvación? Y empieza uno, eso es semilla. Usted puso la semilla y entonces dele. Adelante, Espíritu Santo. Y va a salir. El león va a salir. Y vamos a tener otro hermano. Pero ¿valió la pena el incomodarse por las otras 99 veces? El que usted dijo eso. Buenos días les dé Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, a todos ustedes. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador. Ciertamente es mi Salvador. Ok, buenos días. Nadie le va a decir nada. Especialmente si lo hace usted lo hizo antes de marcar la tarjeta. Entonces no le puede decir nada. La salvación es gratis. Pero le costó al Padre su Hijo. Así es. ¿Qué si le cuesta a usted un poquito de pena por la locura, digamos? Eso le llaman locura que acabo de cometer. Un poquito de pena me cuesta. Al Señor, al Padre, le costó su Hijo. Le costó estar separados. Los que venían desde la eternidad juntos fueron separados. ¿Por qué? Porque lo castigó como un pecador. Fueron separados. Y se da usted cuenta de cuán largo es un minuto si toda la eternidad usted ha estado con el Padre. Y de pronto un minuto está sin Él. Es una eternidad. Entonces, le van a preguntar, ¿qué vende este? Le van a decir. Entonces, usted le va a decir, lo que estoy ofreciendo es lo que se me dio a mí, la salvación. Eso te interesa, ¿verdad? Wow, ok. Entonces, el Espíritu Santo va saliendo, hablando con autoridad. Recuerde usted de que el problema más grande de alguien que está lejos de Dios, el que piensa que el saludar de esa forma es una locura, su problema más grande es el pecado. ¿Ya? Entonces, incluso aquellos que se dicen buenos y que no necesitan de eso, ellos son los que más necesitan. Porque recuerden, ni el cielo está lleno de gente buena,
ni el infierno de gente mala. El cielo está lleno de gente mala que ha sido perdonada. Y eso somos nosotros. Los de otro redil. Los otros están sin esperanza, como estaba yo hasta los 42 años. Sin ninguna esperanza. ¿Qué hago si muero? ¿Ya? Entonces es necesario intervenir inmediatamente. ¿Ya? Esto no tiene retraso. No dejemos de proclamar las buenas nuevas de la salvación. Despertemos al apático y ayudémosle a que se dé cuenta de que tiene una deuda que no ha saldado con Dios. ¿Ya? Y debe ponerse a cuentas con Él. Para esto debe de reconocer su pecado, arrepentirse de él, reconocer que necesita un Salvador y que ese Salvador, el único, es Jesús. En Él debe de poner todo el peso, todas sus convicciones y creer solo en Él. Apoyarse con todo su peso y poner su confianza completa en Él, porque Él nos ama tanto como para poder sufrir y morir de la forma que sufrió por nosotros. Que el Señor lo bendiga. Amén.